estamos aprendiendo y lo que pretendemos es ver su disposición. Amén. Vamos a ver, hermano Carlos. Sí, Mateo 20, 25 al 28, ¿qué dice? ¿No lo estudió? Bien, le soy sincero, hasta se me olvidó anotar la cita. Vale. Ahí sí le vamos a pedir a la hermana que lo hinquen mañana. Ah, bueno. El dúo sale mejor, dicen las canciones. Hermana Marlene. Haga la cacha. Hay que perfeccionarlo, tiene bastante tiempo. Hermana Gloria. Y los que son grandes. ¿Quiere ser primero? Hermana Carolina. Y entonces Jesús llamando los dijo: ¿acaso no sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas? Mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse primero, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hermana Reina. De al decirlo aquí se le va un poquito a... Hermana Elsa. Hermana Sani. Yo me trabo. No se preocupe. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino
su vida en rescate por muchos. Amén. Hermano Carlos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de la tierra se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermano Santo. Lo que se haya aprendido. No lo estudié. Hermana Gloria. Entonces Jesús le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean sobre ellas, que los que son grandes ejercen potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor, y aquel que quiera ser el primero será un servidor, vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que ya lo aprendieron de oírlo. No. No lo han aprendido de oírlo. Bueno, hermanos, síganselo aprendiendo, síganlo repasando. Los que no lo han dicho tienen todavía espacio. Mateo 20, 25 al 28. Si se lo aprenden desde el 20, mejor todavía. No hay problema. Repásenlo, hermanos. Se lo vamos a estar preguntando, y no a todos, pero sí lo vamos a estar preguntando de aquí adelante en cada lección. Hasta que se quede grabado. Hasta que se lo aprendan, cabrón. Hasta que se lo aprendan. Que si no se lo aprendió hoy, no hay problema. El otro viernes me lo dicen. ¿Leyeron Marcos 1 al 7? Sí. Sí, pero no me quedó. Ese no se lo iban a memorizar. Ese no se lo iban a memorizar. ¿Lo leyó, hermano Carlos? ¿Hermana Santa? ¿Solo el uno? ¿Hermana Marta? Sí, los leíamos, pero, o sea, los periodistas así no me quedan trabajo. No. Hay que tratar de leer. Solo el uno. Porque pienso que usted va a preguntar, por lo menos, está en un tema, por lo menos cuando Jesús sanó paralítico, cuando Jesús, todo eso, No que le se di dio. idea. Entonces yo pensé que usted ahí por hacer, pero no queda, pero Sí, esa es la idea. Después sí les voy a preguntar, porque les voy dejando. Vamos a leer todo el libro de Marcos. Entonces, en algún momento les voy a preguntar. Pero sí, la idea es que lean, que se familiaricen con los milagros que hizo. Pero de que, bueno, en esos capítulos usted lee, el Señor hizo varios milagros, habla de los llamamientos de los apóstoles, de cómo sanó a la suegra de Pedro, de cómo los fariseos lo cuestionaron, de lo que eran tan meticulosos que exigían, no solo querían hacer, sino que exigían que la gente se lavara las manos, y si no era un problema, usted sabe que eso es cuestión higiénica, hermano, pero querían que ayunaran también, así como propuesta, que porque como cuando un hermano se enoja porque él ora y los otros no oran, o porque él ayuna y los otros no ayunan, pues así estaban. La idea es que ustedes se vayan más familiarizando y en algún momento sí vamos a preguntar. ¿Evangelizaron a una persona? ¿Puedo saber el nombre de quién evangelizó? ¿Hermano Carlos?
todavía como 180 días en el año. Hermana Carla, Una compañera de trabajo. hermana Brenda, Mi jefe. ¿sí? ¿Su jefe? Sí. Hermana, no entiendo. Bueno, es una tarea que tienen que realizar. La idea, hermano, es que vayamos desarrollando la habilidad de evangelizar y vayamos ejercitando someternos a ese principio. Y como dijimos, recuerde, la idea es que usted evangelice gente de alrededor de la iglesia, gente que usted conoce, gente que puede traer a la iglesia. Eso no quiere decir que no va a evangelizar a sus compañeros de trabajo, pero antes de evangelizar también a su gente, a la gente conocida. Si la puede traer a la iglesia, mejor. Hermana Sari, se me olvidó, hermano Carlos, ¿no? Hermano Santos, hermana Gloria. Bueno, que no le olvide para los otros viernes, hermano. Oren, hermano, tomen tiempo para orar, que Dios les dé las palabras necesarias, que Dios prepare el ambiente en el corazón de la persona. Como digo, la idea es que vayamos desarrollando esa habilidad de hablar del Señor, de predicar, de evangelizar. Si usted va a la Biblia, hermano, realmente el meollo del porqué de la iglesia es para que evangelice, es para que evangelicemos. Hay otras cosas que son importantes, pero la base, la gran razón como decimos, el porqué de la iglesia es para que prediquemos, para que prediquemos. Y como que hemos estado desviados de ese proyecto primario del Señor Jesús al establecer una iglesia o al fundar una iglesia. Entonces, hay que seguir leyendo Marcos 1 al 7. En algún momento más adelante vamos a leer del 7 en adelante, del 8 en adelante. Siga leyendo Marcos 1 al 7. Tómese la tarea de evangelizar por lo menos a una persona, hermano. Y si usted evangelizó a una, ya no es que, como digo, la idea es que desarrolle esa habilidad, no es que usted entienda que no es tanto cumplir con una tarea, sino que comprenda qué es lo que el Señor nos mandó y es del por qué nos llamamos iglesia. Entonces, evangelice a una persona y, bueno, los versículos de Mateo. Vamos al tema 2, hermano. Vamos a hablar del siervo y sus funciones. Hablamos del siervo, su misión y sus características. Ahora vamos a hablar del siervo y las funciones. Esto implica algo que ya hemos mencionado, que todos tenemos una función que desempeñar en la iglesia. Dios nos ha dado diferentes capacidades y de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado, así es la función que debemos desarrollar en la iglesia. Y cuando cada uno de nosotros desarrollemos nuestra función, nos vamos a convertir entonces en un cuerpo, en una maquinaria que funciona a perfección. Pero si en una maquinaria hay una pieza que no está funcionando, esa maquinaria tiene problemas. Si en el cuerpo hay un riñón que no está haciendo su rol, ya en alguna medida las personas van a resentir. Tal vez en alguna época cuando están jóvenes, tal vez no mucho, pero habrá un momento en que la persona va a empezar a resentir problemas, a tener problemas de salud, si solo un riñón está funcionando. Entonces, de la misma manera, si nosotros no ejercemos, ejecutamos la función que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia va a tambalear, va a tener dificultades, la iglesia no va a avanzar, hermano, como debe de avanzar, la iglesia no va a caminar como debe de caminar, y la iglesia no va a tener la salud, no va a ser tan saludable como debiera ser. Cuando usted hace bien su rol, lo desempeña de manera perfecta su rol, no que usted sea perfecto, pero que desarrolle su rol de manera perfecta, entonces usted y yo vamos a cumplir la expectativa de Dios cuando a través de Pablo dice que estamos para edificarnos unos a otros. A veces hay gente que piensa que solo el pastor o solo los que predican y enseñan edifican, pero todos, según la Biblia, todos nos edificamos mutuamente. Usted me edifica a mí, usted edifica a otros, yo edifico a otros y otros lo edifican a usted. Al fin y al cabo, todos debiéramos edificarnos mutuamente. ¿Qué es edificarnos? ¿Qué entienden por eso, hermano?
Cuando decimos que nos edificamos mutuamente, ¿qué se entiende? O que debiéramos edificarnos mutuamente. Que haya una conexión o haya como que estén conectados en una misma dirección. Hermano Arevalo. Yo podría hacer algo así como que yo hago potencia las características de los demás y ellos lo que ellos hacen también lo sirven a mí. Que lo que está diciendo hermano es que lo que dice el hermano, que cada una de nuestras acciones, actitudes y todo lo que hagamos y etcétera, etcétera, vaya por el ideal y podamos llegar ahí de ser de bendición para otros, de ayudarle a ese hermano y a esa hermana a ser mejor. O sea que no debiera caber la idea de que una hermana o un hermano tropiece en mí, sino que al contrario, que el hermano que le vea a usted, la hermana que le vea a usted, el hermano o la hermana que le oye hablar, que se relacionó con usted de alguna manera, esa persona al tener una relación con usted, al encontrarse con usted, esa persona pueda ser bendecida, pueda ser edificada, esa persona a través de usted se inspire y se tome el reto de ser mejor, que esa persona sienta que usted le anima, le incentiva y le motiva a ser mejor. Eso quiere decir que nos edifiquemos mutuamente. Usted sabe que literalmente edificar quiere decir construir. Entonces eso quiere decir que todos nosotros, entre todos nosotros a la postre, tenemos que construir nuestras propias vidas. Tenemos que ayudarnos a ser mejor. Y tenemos, hermano, yo sé que a veces, bueno, quizás siempre es raro cuando avanzo un poquito, no avanzo mucho, pero no me interesa avanzar, me interesa que nos quede bien clara la idea. Porque la idea, hermano, uno de los objetivos es que usted y yo podamos distinguir las funciones bíblicas del servicio en el Señor. Y no podemos edificarnos sin esa función. Entonces el reto de la iglesia es que aprendamos a edificarnos, y creo que necesitamos desaprender. Es muy común en las iglesias de criticarnos, de murmurar unos de otros, de hablar, de renegar o de blasfemar, porque la palabra blasfemar quiere decir hablar mal o hablar en contra de algo, de alguien. Y la iglesia, hermano, con mucho respeto, podemos decir que está llena de gente blasfema. ¿Por qué fascinado oímos a alguien hablar mal de otro hermano? O en contra de otro hermano. Y a eso se le llama blasfemia. Y la Biblia habla muy fuerte en contra de los blasfemos, porque no se blasfema solo contra Dios. Usted puede blasfemar de su papá y de su mamá. Cuando usted habla mal, se refiere mal de sus padres, usted está blasfemando de ellos. Cuando usted habla mal de los diáconos de la iglesia o de su líder del ministerio al que usted pertenece, usted está blasfemando. Si usted habla mal del pastor, usted está blasfemando. No solo blasfemamos contra Dios. Entonces, necesitamos, hermano, entender o distinguir las funciones bíblicas del servicio. Lo que Dios, las cualidades que Dios quiere que adquiramos y las funciones que Dios quiere que desempeñamos dentro de la iglesia, dentro de su cuerpo, para bendecir a los demás, para que otros, esa es la idea, quizás es la palabra más ideal, que otros se beneficien a través de mi ministerio, a través de mi liderazgo, a través de mi servicio. De eso se trata, que otros crezcan a través de su función, a través de lo que usted hace. No sé si me doy a entender. Ahora, hay gente, hermano, realmente, creo que todos hemos de conocer a una persona que nos inspira a crecer, que es creíble cuando oímos lo que dice, que nos anima, que podríamos verlo como un modelo, un hermano, una hermana. Pero si yo le dijera que me nombre 10 personas como esa persona, yo casi estoy seguro que usted no me puede nombrar quizás ni 5 personas. Porque los modelos bíblicos, hermano, los modelos cristianos, según Dios, se han perdido. Hoy abundan los modelos, pero no según la Biblia. Y los modelos que tomamos son los ajenos a la palabra de Dios. Hay gente linda que nos edifica, que nos bendice, pero son contados.
posiblemente creo que usted conocerá alguno, pero qué difícil es hacer una lista no tan larga de gente que nos inspira, que realmente nos edifica, que nos motiva, que no es tropiezo, sino que alienta a ser mejores nosotros mismos. Entonces, necesitamos entender, hermano, o distinguir los fundamentos bíblicos del servicio. No se trata de mis propios fundamentos, sino de lo que la Biblia enseña. En segundo lugar, que usted y yo decidamos vivir esos fundamentos de servicio y desarrollarlos en el área en que yo trabajo, en su liderazgo, en el área en que usted está trabajando, sirviendo, que usted desarrolle esos principios de servicio que hay en la Biblia, porque solo entonces podremos edificarnos. Porque, hermanos, muchos servimos, pero según nuestros propios conceptos, según nuestra propia sabiduría. Y a veces ni siquiera sabemos cuáles son los parrangones bíblicos que Dios quiere que nosotros adquiramos para poder servir, o más bien dicho, para que nuestro servicio sea agradable a Él. Porque no es cuestión solo de servir. Si a nosotros mismos, hermano, en la casa, en el trabajo, en la empresa, no sé, voy a decir así, nos repugna cuando usted le da una orden a alguien y esa persona hace lo que usted le dice, pero no lo hizo como usted le dijo. Nosotros mismos somos celosos. Cuando le decimos a nuestro hijo, mire, o a la hija, mire esto y esto, y sí lo hizo, pero lo hizo a media, según ella o él lo hizo. Pero cuando nosotros llegamos, no lo hizo como nosotros dijimos. Usted no se siente agradado. Entonces Dios de la misma manera tiene expectativas, tiene parámetros que nosotros debemos alcanzar para servirle. De lo contrario, podemos servir y nuestro servicio será en vano. Para que nuestro servicio llene la expectativa de Dios, necesitamos adquirir los principios bíblicos del servicio. Amén. Tercero, que cada uno de nosotros, de ustedes, trabajemos en el templo con las funciones establecidas. O sea que si usted no está sirviendo en ningún área de la iglesia, al final de este módulo, o ya tiene que estar involucrado en algo, o lo vamos a involucrar en algo. Pero al pasar al módulo 3, usted ya no puede estar solo sentado. Si alguien no quiere ningún compromiso, no hay problema, no lo obligamos, pero no lo vamos a poner por lo menos en ningún liderazgo. Porque la idea es que usted desarrolle, que usted entienda que Dios lo está llamando a servir y que Dios tiene parámetros para los servidores y que usted ponga en práctica esos parámetros, porque de eso se trata. Si no, hermano, ¿para qué estar dando disciplina? No tendría chiste. ¿O sí? Solo yo estar hablando y ustedes estar oyendo y en algún momento participando. Entonces veamos la introducción. Dice que como servidores de Dios debemos tener claridad que para el Señor el servicio no tiene estatus o niveles. Eso es lo que implica, hermano, que independientemente del área en que usted sirva, usted no es más grande que otro. El área puede ser más vistosa, pero eso no lo hace más importante ni más grande que otro. Usted no es menos porque le toque lavar los servicios. Usted no es más importante porque le esté yendo a dar una escuela americana. Independientemente del área en que usted sirva, debemos aprender a entender que no somos ni más pequeños ni más grandes. Todos somos siervos del Señor. Pero el problema, hermano, es que es bien fácil, ¿cómo le puedo decir? Engañarnos a nosotros mismos, sintiéndonos más importantes y a veces por el otro lado, o menos importantes porque no estoy en un ministerio que es llamativo. Por ejemplo, un ministerio que es bien llamativo es la música, porque la gente siempre está ahí tocando en cada culto, siempre está ante la vista de la gente. Pero eso no hace a nadie más importante. Esa persona es importante para Dios,
y debiera ser importante para la iglesia. Pero esa persona no es más importante que la que está en la puerta, que la que va a dar una escuela musical, que la hermana o el hermano que trabaja con niñas o con niños, o el que hace la limpieza. Somos igual de importantes. ¿De acuerdo? Entonces, para Dios el servicio es uno, no importa lo poco o mucho que hagamos. Lo que Dios mira, hermano, es nuestra disposición en el corazón. Somos las personas o los seres humanos que le ponemos trabas y niveles, y a veces hacemos sentir a algunos menos importantes que otros, o a otros más importantes que los demás, por lo que puedan hacer. Pero si usted hace lo que, y por eso es importante entender lo que Dios quiere que yo haga, que yo comprenda cuál es mi función, y que me dedique a desarrollarme en esa área para ser eficiente, agradar a Dios y poder bendecir a los demás, para poder edificar a los demás. Amén. Bueno, Dios recibe como olor fragante nuestro servicio si lo hacemos con todo nuestro corazón, o sea, si lo hace con devoción, con ganas. No importa si es cuidar carros, lavar baños, si es predicar, sea multitud de grupos pequeños, si es ministrar sanidad, lo que sea. Si alguien ora por los enfermos y se sana, no es más grande ni más importante que usted si usted lava los baños. ¿No es? Importa la devoción. Porque esto es casi similar a como lo que dice Pablo en cuanto al sábado. Pablo dice que el que guarda el sábado para Dios no lo guarda, no, para Dios lo guarda. Y el que no lo guarda, para Dios no lo guarda. O sea que tanto los que no lo guardamos, ahora tenemos que entender por qué no lo guardamos. Porque si no lo guardamos solo porque crecimos sin guardarlo y nos dijeron que no hay que guardarlo, usted tiene un problema, porque no tiene una convicción, no tiene un fundamento de por qué no hace algo. Entonces, si no lo guardamos y tenemos el conocimiento de la palabra, no hay ningún problema, porque usted lo hace por devoción, porque entiende, como dice Pablo, que el hombre no se hizo por causa del sábado, sino que el sábado se hizo a causa del hombre. Y los que lo guardan, dice, para Dios lo guardan. Pero ¿cuál es el problema? Que los que lo guardan, juzgamos. Los que no lo guardamos, juzgamos a los que lo guardan, y los que lo guardan nos juzgan a nosotros que no lo guardamos. Y en vez de amarnos y entendernos que no es un problema de que va a salvar ni a condenar, estamos peleándonos por algo que no ni condena ni salva, podemos decir. Y por eso que ni condena ni salva podría alguien llegar a condenarse, porque si se llena de soberbia y de orgullo y cree que ellos sí son y nosotros no, ¿qué problema? Amén. Entonces tenemos que hacerlo con devoción. Si el hermano Arévalo toca un instrumento, él debe hacerlo con devoción. Y cuando tenga devoción, eso le va a llevar a tener entrega, a pagar un precio, a gozarse, a disfrutar lo que hace, aunque le toque sacrificarse. Porque cuántas veces, si no le ha pasado, alguna vez le va a pasar, pero lo dudo, que llega cansado de trabajar y es hora de venirse a la iglesia, y cansado, pero se viene, y aunque el cuerpo físico siente, pero allá adentro él se goza y no le es pesado venir, porque él disfruta, porque entiende que con eso exalta a Dios y nos bendice y nos edifica a nosotros, y él se deleita. Como él lo disfruta, le gusta, lo hace con el corazón, para él no es gravoso pagar un precio. Pero si él lo hace solo por cumplir, es difícil ser responsable. Es difícil disfrutar. Espero que usted disfrute lo que hace. Que no lo haga regañadientes. Que no lo haga por cumplir. Y que menos lo vaya a estar haciendo pensando en que si no lo hago me van a llamar la atención, me puede regañar el pastor. No tendría que hacer lo que hace por eso. Eso no quita que en algún momento usted sabe que el pastor, parte de la responsabilidad del pastor es reprender, es llamar la atención. Pero usted no tendría que hacerlo por eso. Y eso tendría que ser algo raro que nos llame la atención. Como cuando los hijos son buenos hijos en la casa, pues,
Pero por muy buenos hijos que sean, siempre a los hijos en algún momento es necesario llamarle la atención, ¿o no? Para que mejore, para que no se vuelva a equivocar donde se equivocó hoy. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas con devoción, con gozo, con alegría. Veamos la función bíblica. Uno, del verbo griego diaconeo. Si usted va a un diccionario bíblico, hermano, usted va a encontrar otras palabras similares pero no iguales, que a veces tenían una pequeña variante, aunque a la postre la raíz es la misma y tiene que ver con el servicio. Entonces, pero significa esta palabra servir se traduce como ejercer el diaconado. Ejercer el diaconado. Ahí va a llenar ese espacio con esa respuesta. Ejercer el diaconado. Y usted sabe que un diácono es un servidor. Veamos que dice 1 Timoteo 3, 8 al 13. Hermano Arevalo, si puede leer 1 Timoteo 3, 8 al 13. Debe encontrar ahí que habla de los requisitos. Bueno, vamos a ir por partes mejor. Veamos, dice específicamente en el templo, que no limitaba a una determinada área, sino que había diferentes formas de servir, como por ejemplo, o sea, se servía en el templo, pero también se servía fuera del templo. Ahora sí, veamos primero el desempeño determinado en algún oficio de la iglesia. Ahora sí, hermano Carlos, 1 Timoteo 3:10. Hermano Santos, 1 Corintios 12, 4 al 6. Y hermana Carolina, Efesios 4, 11 y 12. Veamos Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego si son irreprochables podrán ejercer el diaconado. Ajá. Y lo que se quiere decir, hermano, en este caso es que antes de nombrar a alguien como diácono, deberíamos de ponerlo, es un ejemplo, de ponerlo en algún área a servir, a ver si ejerce con responsabilidad ese rol. Y eso nos serviría de prueba como para luego ponerlo en el diaconado, porque si de una sola vez lo ponemos en el diaconado, luego podríamos decepcionarnos y también para la persona podría ser frustrante estar en una posición, como dice el apóstol Pablo, que el que anhela obispado buena cosa desea. Específicamente en cuanto a los diáconos, que el que es diácono dice que tiene un alto honor. ¿Han leído eso? Amén. Entonces debiéramos de ponerlo a prueba, y para probarlo pues tiene que ser en la iglesia o delegándole algo para poder comprobar si realmente tiene, voy a decir así, los méritos para ostentar una posición en el diaconado, o nos detenemos ahí y no lo llevamos al diaconado. Amén. Veamos 1 Corintios 12, 4 al 6. 1 Corintios 12, 4 al 6. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo de Al 6. Bueno, usted va a encontrar ahí que Pablo está hablando de los dones del Espíritu. Y habla de dones, habla de ministerio y habla de operaciones. Y usted ve involucrado ahí a la Trinidad. Pero esas capacidades que Dios da son para desarrollarlas, como ya hemos dicho anteriormente, para el bien de la iglesia, no para mi propio provecho, sino para el bien de la iglesia. Porque, hermano, en el mundo, si nosotros nos capacitamos, estamos pensando en que sacarle provecho personal en todo lo que hacemos en el mundo. Pero en la iglesia la idea no es sacarle provecho para mí, sino ser provechoso para los demás. No sé si entienden
bien, o no funciona así allá afuera. El mínimo esfuerzo, el mayor esfuerzo que hagamos, va con la idea o el pensamiento de sacarle el máximo provecho en beneficio propio, mío y de los que me rodean, de mi familia, de los que dependen de mí. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Quién no actúa así? Allá afuera. Y por eso media cosita y ya peleamos o nos ponemos por lo menos a la defensiva. Si usted va a comprar, la gente, hermano, que vende pepino, como a ellos le dan más caro el pepino, ¿qué hace? Va a salir costo a usted. Usted no vaya a alguien que diga, pobrecita la gente, se lo voy a dar al costo, porque ya está pensando en sacarle provecho a su esfuerzo y así funciona. Porque si no, ¿cómo va a comer? Si solo saca lo que dio. Ellos tienen que sacar algo extra de la bolsa de la hermana Carolina, de la bolsa de la hermana Gloria, de mi bolsa para poder sobrevivir. Nadie está pensando en que el esfuerzo que hace lo va a hacer para beneficiar a otro, y no es. Pero en la iglesia, lo que hacemos, debemos estar pensando en no beneficiar a nosotros, sino en beneficiar a otros, antes que a nosotros. Y cuando usted piensa en los demás y ve en usted, entonces usted va a recibir bendición. Pero si usted está pensando en hacer algo para ser bendecido, se equivocó. Nunca va a ser bendecido ni podrá bendecir a otros, por lo menos como Dios pretende hacer. Porque de que nos bendice, pues nos bendice en alguna medida a todos, pero no como Dios pretende hacer. Entonces, con lo que hacemos en la iglesia, con nuestra capacidad y talento que Dios da, debiéramos estar pensando en edificar a otro, en bendecir a otro. No sé si me he dado a entender. Sí. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga, ¿para qué dice que se dieron esos ministerios? Para la edificación. Para perfeccionar a los santos. ¿Y cómo vamos a perfeccionarlos? Porque todos nosotros estamos llenos de defectos, ¿o no? Pero si nos sometemos a la enseñanza bíblica y esos ministerios funcionan en la iglesia, eso implicaría que aunque la hermana Carolina sigue siendo una persona con defecto, ahora ella tendría que ser más íntegra que cuando vino al Señor, ¿o no? Que el hermano santo hoy debiera ser una persona muy diferente a cuando vino al Señor. Siempre él no será perfecto, tendrá defectos, cometerá errores, pero hoy él debiera ser mejor que cuando vino al Señor, porque debe perfeccionar a los santos a través de su ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El de los profetas. ¿Y qué es un profeta? Recuerda que lo hablamos en el módulo 1, ¿verdad? ¿Qué es un profeta? Hermana Gloria. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un maestro? Alguien que enseñe. Ahora, ¿alguna vez alguien les ha enseñado en la iglesia a usted? ¿Se recuerdan de alguien que les haya enseñado? ¿De algún maestro? Yo me recuerdo de varios. Me recuerdo que enseñaba el hermano Chepe García, me recuerdo que enseñaba el hermano Satiel, de Manuel Álvarez, ni hablar del hermano Rosalillo, el hermano Beto Arévalo, el hermano Roberto Dera,
Bueno, los pastores, tú sabes, hermano Rosalío, hermano Rafael, obviamente. ¿Quiénes más enseñan en la iglesia? Ahora, ¿cuál es la idea de eso? Es que usted sea mejor, que usted sea, oiga, perfeccionado, a fin de perfeccionar a los santos. Ahora, ¿y qué es un pastor? ¿Quién enseña? No. Hermana Sal. ¿Qué es un pastor? ¿Cuál es la función o el ministerio de pastor? ¿Qué implica? Ya, ajá, ya le ayudaron, se dieron una idea, ¿algo más? Cuidar nuestro vida espiritual. Sí. Ahora, ¿el pastor va atrás o adelante de las ovejas? ¿Ah? ¿Atrás? Sí, yo he visto los pastores que van atrás, el que se va descarriando. Si fuera adelante, no se fijan el que se va descarriando. Allá El que vienen va los, atrás. allá, si ustedes se fijan, los pastores tienen perros que los tienen amaestrados. Pero independientemente de donde vaya, lo que es importante es que las ovejas, dijo el Señor, oyen mi voz. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un pastor? Es cuidar el rebaño. Es cuidar el rebaño. Es llevarla a buen pasto. Y yo no sé si alguna vez usted le ha entrado curiosidad, pero ¿por qué es que el Señor compara a la iglesia con un grupo de ovejas, con un rebaño? Si algunos aspectos de la oveja no, si usted los entendería, yo creo que se preguntaría por qué, si no son tan agradables. Por ejemplo, las ovejas son bastante bobitas y son ciegas. Ellas no ven, después de un metro ya no ven bien y pueden confundirse. Si no fuera por eso, es importante lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Porque el pastor puede estar a 50 metros, pero si les grita, ellos conocerán que es el pastor. Pero no lo distinguirán si no les habla. Entonces el pastor tiene la responsabilidad de cuidar, de llevarle a buen pasto, o sea, darle buena palabra y de llevar aguas limpias, de ungirla, porque en la lana, por la clase de pelo de ella, con mucha facilidad los insectos podían anidar, y por eso debían ungirla, que era como una especie de repelente contra los insectos. Podríamos hacer una serie de aplicaciones en este momento, pero como no es un sermón. ¿Y qué más dijo? Los apóstoles. Usted ve la función de un maestro no es la función del pastor. Y la función de esto no es la misma función de un apóstol. Ni es la función del profeta. Aunque en cierto sentido, cuando yo le predico, cada vez que yo predico, me convierto en un profeta. Pero no es solamente esa clase de profeta que se refiere. Ahora, esos ministerios, la idea de Dios es que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea perfeccionada. Y cuando hablamos de perfeccionar, ¿eso qué quiere decir? Si necesitamos ser perfeccionados, ¿qué quiere decir entonces? ¿Qué entiende? Que necesitamos mejorar. Pero mire cómo dice, a fin de perfeccionar a los santos, no a la gente de afuera, sino a usted. Sino a usted. Y cada vez que usted es perfeccionado, usted va a sentir un pequeño dolor, porque la palabra nos confronta, y cuando nos confronta nos duele. Y cuando nos duele, eso muestra que algo está sucediendo. Si a usted no le duele, está en grave problema. O ya es perfecto,
Que no lo creo porque eso implicaría que ya tendría que haberse muerto y estar. O simplemente se hace desatendido. Pero cuando Dios nos perfecciona, siempre habrá una palabrita de su palabra que nos va a incomodar, que nos va a doler, que me va a costar asimilarla. Pero mire cómo dice, a fin de perfeccionar a los santos, con un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué decía, hermano? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué es un ministerio? ¿Qué es un ministerio? Es un área donde se sirve a fin de perfeccionar a los santos. Esa es la idea del rol de cada uno de esa gente que va a recibir un ministerio, de los profetas, de los apóstoles, de los maestros, de los pastores. La idea tiene que ser que usted sea perfeccionado. Y eso implica que yo no tengo que predicarle, ni enseñarle, ni decirle lo que usted quiere oír, porque entonces usted no será perfeccionado. ¿Alguna vez se quejaron de lo que de la enseñanza de la escuela, que muchas tareas le dejan a los niños y pobrecitos? Pero cuando hacemos la letra toda chambona, entonces, ay, es que los maestros no enseñan ahora. Y cuando nos dejaban, le decían los papás, cómprale el método Palmer y póngalo. No, pero un ejemplo. Y al final, ¿cómo nos quedamos? Con una letra bien pateada, porque sentíamos difícil. Si ahora retrocediéramos el tiempo un poquito con la letra, por lo menos la letra que yo tengo, yo no podría ser un escribiente en una cooperativa, en una finca. Pero esa gente de antes que no estudió, por lo menos el bachillerato que yo estudié, hermano, 3er grado, 6º grado, y una letra, una caligrafía que... Mire, mi papá había estudiado 9º grado, yo leía unas libretas a él, pero qué letra, y solo de cartas, no escribía de molde, solo de cartas. Qué letra más bonita y clarita. Pero se había ejercitado como usted nos imagina. Entonces no podemos perfeccionarnos si no somos confrontados con la palabra. Y eso implica sentir un dolor. Es como un deportista que si quiere alcanzar otro nivel, debe pagar de la misma manera, debe sufrir otro nivel de dolor. No sé si me doy a entender. Pero después de un tiempo de estar ejercitando, ese dolor va a pasar. Y él se va a quedar con la satisfacción de que ha llegado a otro nivel y podrá competir. Ahora necesitamos pastores, necesitamos maestros, necesitamos profetas y necesitamos apóstoles. Son los que abren brecha. Son los que no necesitan. Es como que si entre ustedes, por ejemplo, de los líderes de los campos, alguien fuera un apóstol, esa persona de la nada levanta un grupo. Y podríamos luego estar pensando en tener una filial ahí y luego construir un templo y poner un pastor o entregarlo a la conferencia. Yo no sé usted, pero yo he conocido pastores, hermano, y a veces tenemos que tener cuidado porque hay pastores que más que pastores son apóstoles. Yo he conocido pastores, pocos, pero he conocido, que van a un lugar donde la iglesia está muerta y a veces solo está el templo y ya no hay gente. Y van y en 3 meses ya tienen 40 personas. Llegan a enseñar, no les curula, discipular no les curula, ni le hallan ni lo entienden. Pero luego dejan la iglesia y se van a otro lugar que está muerto, casi muerto. Igual, en poco tiempo levantan otro grupo de personas. Y a veces nosotros cuando no tenemos entendimiento criticamos a ese hermano.
Usted ve, Pablo no se estuvo en un solo lugar, porque Pablo era un apóstol y donde quiera que Pablo iba y predicaba, siempre hallaba una casa donde predicar y esa casa la convertía en templo. Y luego terminaba instruyendo, porque también él tenía esa otra función, ese otro ministerio, era un maestro también. Los mayores conceptos teológicos que hay en la Biblia nos los ha dejado el apóstol Pablo. Pero él era un apóstol y era un maestro también. Luego de levantar el grupo muy rápido, él enseñaba y preparaba a alguien y luego lo constituía y lo dejaba como pastor. A él no le quedaba mucho lugar porque la gente lo seguía. Él iba a los lugares públicos, como digamos allá al punto donde había concentración de gente y siempre se hallaba alguien que le ayudaba, pero él iba y levantaba los grupos. Por eso, hermano, usted ve que en poco tiempo llenaron el mundo del Evangelio, según ellos. Porque también tenían celo y entendía muy bien para qué los había constituido el Señor. A diferencia de nosotros, con mucho respeto, no tenemos celo. Porque por el otro lado todos somos responsables de predicar, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, entonces que prediquen los que tienen ministerio de apóstol. No, esa es una responsabilidad para todos. Entonces necesitamos pastores, sí. Necesitamos maestros, sí. Necesitamos profetas, sí. Un profeta es alguien que anuncia la palabra. Pero también se recuerda que vimos que un profeta es una persona, un hombre o una mujer que recibe una inspiración divina en un momento determinado. Obviamente esa profecía, esa palabra profética, si la medimos por la Biblia, que debiera ser, debiera estar avalada por la palabra, no debiera contradecir la Biblia. Si contradice la Biblia, no es Dios el que habla. Pero se recuerda que ha leído y ha oído a muchos predicadores que la Biblia dice que los profetas llegaron hasta Juan, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No han oído eso? Que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Pero luego, ya en el Nuevo Testamento usted se encuentra con que un profeta llamado Agabo le dijo a Pablo, le agarró su cinto y se ató de pies y manos y le dijo, dice el Señor que de esta y de esta manera van a atar al dueño de este cinto. Entonces le sugirieron y le dijeron a Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dijo, yo no estoy dispuesto solo que me aten, yo estoy dispuesto a morir por el Evangelio. Y es necesario que vaya. Y se fue. Y lo metieron preso, le pasó como el profeta le dijo. Entonces, ¿cómo conciliar eso? ¿O cómo podrían conciliar lo que dicen que ya no hay profetas y que no creen en la profecía? Si la Biblia habla de profecía, nosotros tendríamos que creer en la profecía. Y tendríamos que estudiar la Biblia para saber y entender en qué sentido Juan fue el último profeta. Porque también eso es cierto. Entonces necesitamos profetas, necesitamos pastores, necesitamos maestros y necesitamos apóstoles. La iglesia no avanza solo con el ministerio pastoral. Necesitamos los otros ministerios. La iglesia no avanza solo con maestros. No sé si me estoy dando entender. Entonces, ahora, el propósito de estos ministerios, hermano, es perfeccionarnos. Perfeccionarnos para servir al Señor. Por eso es que constituyó una foto a fin de perfeccionar a los santos, oiga, para la obra del ministerio. O sea que el hermano Moreno, la hermana Sara, la hermana Marlene, la hermana Gloria, la hermana Carolina, la hermana Reina, la hermana Heisen, la hermana Sari, el hermano Arevalo, el hermano Santos, la hermana Gloria, yo y todos los creyentes, hermano, necesitamos perfeccionarnos. Necesitamos ser mejor. Necesitamos ver qué podemos mejorar en el área que servimos. Y le aseguro que si usted se ocupa de eso, va a hallar por lo menos una cosa que necesita mejorar.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿y si no hay esos ministerios? ¿Y si no hay esos ministerios en la iglesia? Porque yo podría solo tener el sustantivo de pastor y no ser pastor. Si no hay pastor, si no hay profeta, si no hay maestro, si no hay apóstol. Imaginen que, por ejemplo, para ir a abrir un campo de escuela dominical, a veces los maestros tienen hasta pena, no sé qué. Si no van a la directiva, no se puede abrir un campo de escuela dominical. Pero alguien con el don de apostolado no necesita ni que vaya el pastor ni un maestro. Ellos se abren campo y no tienen problema. Ahora necesitamos de esa gente que abra brecha. Sí la necesitamos. Pero luego necesitamos pastores que alimenten, que unjan, que cuiden bien a esas ovejas. Y luego necesitamos maestros para que usted sea capacitado y sea enseñado, para que usted crezca. Y necesitamos profetas, gente que Dios use. Porque yo sé por la Biblia que Dios, si yo estoy enfermo, que Dios puede sanarme y quiere sanarme. Pero qué hermoso y qué lindo es, hermano, cuando hay una mujer o un hombre que Dios le da el ministerio profético y le da una palabra profética para mí y me declara por esa persona que hoy el Señor me va a sanar, que yo solo tengo que confiar en Él, y me lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Nunca le han profetizado. Entonces necesitamos, si no hay esos ministerios, entonces ya nos chupó el sapo, como dijo usted. Siento yo que uno también siente cuando es de Dios y cuando no. Pero como a veces, cuando no estamos bien parados, como dice, o cuando desconocemos, entonces a veces nos dejamos guiar por lo que alguien, llevándose por profeta, por decirlo así, palabras que a mí me gustan lo que dice, entonces yo lo tomo. Ahí entra el rol de un maestro. Ayudarlo, enseñarlo en cuanto a eso, para poder identificar y no caer en la trampa de ellos. La gente que tiene instrucción no se engaña fácilmente, pero la gente indocta, ¿con qué facilidad le engaña? No me acuerdo en qué libro y en qué versículo está dice ahí que cuando Dios manda, que permite Dios que mande a alguien así y que le dice la verdad, pero dice allí, pero no me acuerdo en qué libro está, lo voy a buscar, pero está, no sé si es bueno, el libro de los reyes, no sé, pero la cosa es que yo lo he leído, pero me he olvidado en qué libro. Que sucedió que cuando ya estaba recién muerto, a mí seguido me visitaba gente y sí, lo que me decían era exactamente lo que me estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Y seguido me llegaban gente, incluso llegó una señora que ella me conoció mediante y entonces ella yo tenía de veras un dolor aquí, así
cualquier gente que llegara así, va, porque ellos lo que hacen es que lo conquistan a uno para que uno vaya a la congregación de ahí. Y de manera misma tenía el cuidado de que cada vez que llegaba una persona así, ella llegaba. Pero esta misma señora, sabe, como ella seguido llegaba y en una de esas visitas llegó, y agarró a la hermana misma y la fue a acostar a la cama, ahí de mí. Y le dijo cabalito lo que la hermana misma estaba sufriendo. Pero lo que quiero yo decir es que luego yo le daba la gracia a Dios, pero luego, como yo había leído eso, en la oración que yo estaba haciendo, Dios me llevó a ese versículo y lo leí yo ahí, pero decía que Dios permite que le lleguen personas así a profetizarle para probarlo a uno. Entonces yo entendí allí que yo, sí, para era cierto lo que me habían dicho, pero yo no tenía que moverme de dejarme, no, ¿cómo explicar? Dejarme llevar por ella, porque ella siempre llegaba a decirme que tenía que, según la palabra que ella me decía, como ella salía a visitar, como que quería que yo saliera también con ella, así, a visitar, a Ya la quería sonsacar. Ajá. Sí, por eso necesitamos conocer la Biblia, para depender de la palabra de Dios y conocer cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Y por eso también necesitamos la unción del Espíritu Santo para que Él nos revele. Porque también la Biblia nos advierte que hay falsos pastores, que hay falsos maestros, que hay falsos apóstoles, que hay falsos profetas. Yo me recuerdo que una vez allá mi mamá teníamos un vecino que iba a una iglesia profética y llegaban a hacer culto. Y el día que llegaban no había culto aquí, no veníamos. Y nos invitaron, empezó a ir mi mamá y luego, no sé si era el pastor, pero un hombre en son de revestirse, se revistió y le fue a poner manos y le dijo, y yo oí, le digo, dice el Señor que en esta hora te quiere, pues. Entonces mi mamá ya había oído un par de enseñanzas del hermano Rosalín. Y bueno, terminó el culto, luego el Señor se acercó a mi mamá y le dijo, sierva, entendió lo que el Señor le dijo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo mi mamá? De que el Señor le dijo que aquí la quiere con nosotros. Hermano, fíjese que, mire, yo lo que he aprendido por la palabra de mi pastor, le digo que donde yo he aceptado ahí tengo que ser estable. Y realmente yo no siento, ni me gusta, ni siento de moverme. Entonces, y ya no regresamos, ya no volvimos, nos llegaban a invitar, pero ya no volvimos. Entonces, ahora, el don de profecía, hermano, no necesariamente, voy a decir así, tiene usted que revestirse. Podemos estar aquí tranquilos hablando y Dios me puede decir, dígale al hermano Carlos tal cosa. Y tranquilo, así como estamos, sin brincar y sin que me agarre tembladera, que no estoy diciendo que es malo porque son parte de las manifestaciones del Espíritu Santo, que a veces no entendemos. Usted ve a ver que a veces hay hermanos o hermanas que se revisten y hacen ciertos sonidos. Y a veces no tenemos mucho cuidado y podemos estar blasfemando. No podemos entender al Espíritu Santo. Entonces debemos tener cuidado. Pero y lo otro, hermano, es que la gente por lo general, los profetas de hoy solo nos dicen cosas buenas, buenos augurios, pero nunca nos corrigen. Usted va a la Biblia, los profetas, antes de decirle al hermano santo que iba a tener victoria en la batalla, antes le señalaba los pecados que tenía que abandonar para que Dios le diera la victoria, sino que se olviden de victoria. Ahora, los profetas ahora nos ponen las manos y nos dicen cosas bonitas, pero ¿será que somos mejores que aquella gente de antaño y que no hay nada que mejorar en nosotros? Oí un testimonio de un pastor de una iglesia de Santa Ana, que no le voy a decir el nombre, que él fue miembro de la iglesia Josué. Y no entra en detalles, pero sí dice que él se salió de la iglesia Josué. Hace algunos años atrás, alguien Dios había usado para profetizarle y decirle que él iba a ser pastor de una iglesia muy grande, que Dios le iba a dar ministerio. Y él siguió sirviendo, según era un buen servidor, pero se dio una situación que el pastor lo corrigió y no le gustó y se recordó de lo que le habían profetizado y se fue. Y pasó, dice él, 10 años haciendo una y otra cosa y la iglesia no pasaba de 20, 30 personas.
A veces crecía, pero en la misma, así como crecía, de repente se iba el grupo de él. Y un día él empezó a preguntarle a Dios orando, Señor, ¿y qué pasa? ¿Y tu promesa? ¿Y tu promesa? ¿Y tu promesa? Pero dice que un día a las 6 de la mañana apareció un hombre, no bien vestido, apareció un hombre en su casa, le tocó la puerta y él salió. Y le dijo, hermano, dice el Señor que este es el tiempo de Dios para usted. Pero para él cumplir la promesa que le hizo hace tantos años, usted necesita ir donde su pastor y pedirle perdón. Porque mientras usted no le pida perdón a su pastor, usted está rebelado contra su pastor, está rebelado contra Dios. Y mientras no arregle eso, Dios no va a cumplir lo que le ha prometido. Y se dio media vuelta y se fue. Y nunca más dice que lo volvió a ver. Y él sabía que su pastor iba todos los viernes a comer a un restaurante. Y sintió de Dios no llamarlo, sino ir al restaurante. Y se fue al restaurante a esperar al pastor. Y cuando el pastor entró enfrente de la gente, dice que se tiró de rodillas y le dijo, hermano fulano, y llorando, yo quiero que usted me perdone porque no sé por qué me había endurecido, pero yo estoy consciente que yo fallé, que lo ofendí. Y Dios, y la hermana, la esposa del pastor, le dijo, hermano, levanta. Y el hermano dice que al pastor se le derramaron las lágrimas y no dijo nada, pero la hermana le dijo, hermano, a partir de hoy, Dios va a comenzar a bendecir su ministerio. A los 5 años tenía no sé cuántos miles ya de personas. Y empezó desde ese momento realmente Dios a bendecir. Pero hasta cuando se humilló. Porque Dios tiene grandes proyectos para nosotros, pero a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, no permite que Dios haga lo que quiera hacer en nosotros. Y eso, como abunda en nosotros. Concluyo diciendo, hermano, que a veces no vemos la nuestra. Nuestro ministerio no prospera, nuestra propia vida no la disfrutamos, no estamos satisfechos, porque hay algo que nos estorba y no queremos dejar. Entonces necesitamos profetas, necesitamos los ministerios, y si no hay, ahí estábamos, ¿qué hacer? Oremos para que Dios levante gente con esos ministerios, porque si no hay esos ministerios, la iglesia no se puede edificar y no va a trascender y vamos a estar estancados, si acaso estancados, si es que no decreciendo, porque lo que hace crecer la obra, hermano, no son los hombres, es el Señor y los dones de los ministerios, porque capacita a los miembros. Amén. Puede estar de pie.